Y oramos, por favor. Señor, gracias te damos, mi Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos como tu pueblo. Gracias, mi Dios, por la obra a través de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Y siempre, Señor, debemos recordarlo, siempre debemos saber que somos indignos, Señor, pero tú nos has hecho, Padre, participantes de tu naturaleza, y tú nos has unido a ti y nos permites ahora poderte alabar con toda seguridad, orar y saber que tenemos una relación contigo. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por haber creído. Gracias, mi Dios, por habernos otorgado el arrepentimiento y la fe. Y, Señor, te rogamos que bendigas este tiempo, que tu iglesia en todo lugar te honre, te glorifique, Señor, y que escuchemos tu palabra con atención para darte honra y gloria con nuestra obediencia. Gracias, Señor. Nuevamente permítenos con nuestros labios poder proclamar quien creemos que tú eres a través de lo que tu palabra dice. Te alabamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos.
soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias, hermanos.
Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface
Muy bien, es un gozo de verdad poder alabar a nuestro Dios. Como dice la Escritura, hacerlo con el entendimiento también es elemental. Que sea algo que surge de nuestro entendimiento en las Escrituras, porque entonces estaríamos reconociendo realmente al Dios que tenemos. Gracias a Dios por poder alabar como iglesia. Y ahora preparémonos para la enseñanza en la palabra de Dios, la predicación. Les invito a que vayan a Juan capítulo 17, por favor. Es donde estamos estudiando. Y comenzamos la semana anterior a hablar acerca de la oración sacerdotal de Cristo. Esta es la primera ocasión de manera amplia en que el escritor o algún escritor de los evangelios habla de una oración audible de parte de Jesús al Padre de manera muy clara y amplia acerca de lo que él oró a su Padre. Y nos queda aquí escrita para entender el ministerio sacerdotal de Cristo, cómo él intercede a favor de su pueblo. Y él en esta oración, como veíamos el domingo anterior, en primer lugar oró por sí mismo. Él siempre dependiente del Padre, él siempre sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo, autolimitándose en su capacidad, en su naturaleza divina, para que todo esto fuera llevado a cabo en obediencia. Y él ora al Padre por sí mismo, que se manifieste, que pueda ser glorificado el Hijo, sea glorificado el Padre, que se cumpla el plan que el Padre ha diseñado. Ahora, en la segunda parte que hoy comenzamos a ver, nos damos cuenta entonces que en esa oración sacerdotal oró por sí mismo, para que sean glorificados Padre e Hijo, pero también Jesús oró por sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesús oró por sus discípulos. Nota por favor Juan capítulo 17. Y veamos desde el versículo 6. Dice lo siguiente, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Estoy leyendo en mis manos la versión Nueva Biblia de las Américas, pero creo que no hay problema, ¿verdad? En lo que usted está leyendo pudo identificar los pasajes. Ahora, el Señor ora por sus discípulos. Particularmente, esto se refiere, Él estaba orando de manera particular y precisa en ese momento por aquellos que eran leales en ese momento a Él, incluyendo los 11 apóstoles, 11 de los 12, ¿verdad? Está orando por los que han sido leales, los que han tenido ciertas características durante su ministerio y que son identificables, ahorita lo vamos a ver, y el Padre ora por ellos, pero de manera extensiva Él está orando por todo creyente a lo largo de la historia. Pero quiero explicar que aquí es particularmente al grupo leal de los que habían escuchado y le habían seguido. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a hablar de que Jesús oró por mí, y eso ya directamente enfocado con sus ojos en nosotros, los que estamos en esta mañana aquí, hemos creído el Evangelio. Entonces, Jesús oró por sus discípulos. Este grupo reducido de personas poseían características, las cuales Jesús resalta, y estas características los identificaba del resto, de aquellos por los cuales dijo, no te pido por el mundo, sino por estos particularmente. Había algo que los identificaba. Y el Señor habla acerca de esas credenciales que identificaban a este grupo por el cual está orando y los diferenciaba del resto. En primer lugar, dentro de esta oración de Jesús por sus discípulos, las características que ellos tenían, en primer lugar, es que este grupo le pertenecen a Jesús y al Padre desde la eternidad. Nota lo que dice, por favor, el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y nota el verbo que sigue. Eran tuyos. Eran tuyos. Y me los diste. Implica que incluso antes de que el Señor Jesucristo llegara a la tierra, eran del Padre
Y cuando Cristo está llevando a cabo su ministerio, dice, me los diste. Este grupo, hermanos, le pertenecían a Jesús y al Padre desde la eternidad. Ve lo que dice el 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando este grupo obedeció, atendió, está siendo leal, está glorificando a Cristo. Le está honrando, lo está exaltando. Y dice, yo soy glorificado en ellos. De este grupo, el Señor habló de ellos como de posesión suya. A lo largo de los evangelios los llamó, por ejemplo, mis hermanos. Los llamó mi madre y mis hermanos. En aquella ocasión también, cuando María y sus hermanos no creyentes en ese momento fueron para traerlo, literalmente apresarlo, porque decían, está fuera de sí, ha enloquecido. Él estaba predicando y las multitudes se agolpaban. Él había ido a Jerusalén, había sanado a un enfermo y ahora lo querían matar los líderes judíos de la nación. Entonces la familia, incluido María, y no digo que María no sea creyente, sino María fue con sus hijos, dice que fueron para agarrarlo, literalmente, porque decían, está fuera de sí. Entonces, él estando en una casa donde estaba tan saturada que nadie podía entrar ni salir, llega María y sus hermanos y mandan llamar a Jesús. Le llega la voz y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. El Señor sabía que iban. Sabía cuál era la intención de ellos y los ignoró literalmente. Les dice, mi madre y mis hermanos. Y dice la Escritura que volteando su rostro a sus discípulos, les dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Los llama en pocas palabras o en una sola palabra, familia. Mi familia son ellos. A este grupo les llama mis hermanos, mi familia. A este grupo los llamó mis discípulos. A este grupo los llamó mis ovejas y mis amigos. Esta relación fue iniciada y propiciada por Dios en la eternidad. Eran tuyos y me los diste. Ahora, ¿cómo podemos saber entonces quiénes sí lo eran y quiénes no lo eran? ¿Quiénes eran aquellos que ya le pertenecían al Padre y le fue otorgado a Cristo para una relación permanente y llamarlos de esa manera tan familiar y personal solo a ese grupo? Otra característica. Esta podríamos decir que es un aspecto que solo Dios puede ver. Porque solamente Él conoce el corazón de cada uno. Él los conoció desde antes de la fundación del mundo y Él sabe quiénes son y quiénes serán. Él los conoce perfectamente. Ese es un aspecto que solo está en los ojos de Dios. Pero hay otra característica. Y esa otra característica que resalta Jesucristo es su actitud positiva y eficaz hacia la palabra de Dios. Estos por los cuales oro, dice Jesús en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ellos reaccionaron positivamente al mensaje de que Él era el Mesías, de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, que Él los identificaba del resto, que estos habían aceptado, creído, guardado el mensaje de que Jesús realmente es el Señor y Salvador. Ellos han guardado tu palabra. Habla de lealtad y la fidelidad a lo que ellos oyeron. Quiero recordarles que en Juan 6, 66 al 68, multitudes lo seguían al Señor nuevamente, estaban detrás de Él constantemente, lo buscaron, dice la Escritura que aunque Él se escondió, ellos lo encontraron en un momento en Juan 6, y cuando lo topan, les dice el Señor, ustedes me buscan porque les di de comer. Busquen el alimento, busquen el pan, pero no este temporal, sino el de la vida eterna. Y comienza a hablarles de que Él es el pan de vida, de que Él es el que el Padre ha enviado. Y cuando comienza a hablarles, al finalizar, dice que entonces muchos de esos que lo seguían, multitudes,
volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces el Señor gira su rostro a los 12 y les hace una pregunta. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Pero nota la pregunta. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Y entonces, dice la Escritura, que Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por lo menos 10 más estuvieron de acuerdo con eso. Por lo menos 10 más dijeron, es verdad. Había uno allí que dijo, bueno, a mí no me preguntó. Pero en realidad, 11 tuvieron la característica de haber guardado la palabra y decir, Señor, ¿a quién más voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo yo puedo saber, aunque no es mi trabajo, quiénes son aquellos del que el Señor habla? Él dice, van a atender a mi palabra. Van a amar la palabra. ¿Quieres saber si eres salvo? Una pregunta que debes hacerte es, ¿amas la palabra del Señor? ¿Necesitas las Escrituras realmente en tu vida? ¿Sientes una necesidad profunda por leer, escuchar, venir a la iglesia para escuchar la predicación? ¿Hay esa naturaleza en ti? Porque los que son de Él guardan la Escritura. Dentro de esta característica de guardar la palabra de Dios, también dice en el verso 7, ahora, les dice el Señor orando al Padre, a estos que han guardado tu palabra, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Quiere decir que había en ellos una comprensión real, no total, porque nadie puede tener una comprensión total al momento de creer el Evangelio solamente, pero hay una comprensión real de que verdaderamente es el Hijo de Dios que proviene del Padre. Cuando tú escuchaste el Evangelio, en las limitaciones que hayan podido haber sido, o bajo las circunstancias que hayan sido, hay una realidad. Cuando veniste a los pies de Cristo en oración, clamor en tu corazón, como haya sido, es porque hubo una comprensión real de que Él era tu Señor. Debió haber habido esto. Alguna vez una dama decía, es que yo dije al Señor que yo iba a venir a la iglesia y que yo iba a creer en Él si Él traía a mi esposo a sus pies algún día. Y ella estaba decepcionada porque eso no había sucedido. Es verdad que cuando tú oíste el Evangelio hubo en ti una comprensión real de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que proviene del Padre y por tanto a quien tú debes toda tu vida, humillación, obediencia y fidelidad. Y en esta aceptación de la palabra, ¿qué más surgen estos creyentes ahí mismo en el verso 8? Porque yo les he dado, dice el Señor, yo les he dado las palabras que me diste. Y miren qué pasó. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Cuando el Señor les preguntó en Juan 5:24, Mateo 16 también ahorita lo vamos a leer, pero les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando fueron a predicar a las aldeas, regresaron con informes. ¿Quién dicen los hombres que soy? Bueno, unos dicen que eres Elías, otro que algunos de los profetas. Por ahí un rey decía que era Juan el Bautista resucitado. Pero vienen y le dicen al Señor, ellos dicen esto. Y les hace una pregunta directa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Ve conmigo Mateo 16, por favor. ¿Sabes? Creo que la genuina fe salvífica no solo es decir, sí, yo creo que Jesús existe y que está en el cielo y cuestiones tan triviales como esas. Creo que es cuando tú reconoces que Él es quien dice que es Él. Y mira lo que dice en Mateo 16:13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy, que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora nota por favor verso 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión, y no me refiero a la declaración audible, sino esa confesión que surge de un corazón cuando ha oído el Evangelio en decir, Él es el Hijo de Dios. Con todo lo que implica y que no entienda, pero Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Yo debo mi vida a Él y mi obediencia y lo que ya expliqué. ¿Sabes por qué surge en tu corazón? ¿O surgió en tu corazón? ¿O debes surgir en tu corazón? Porque es la obra del Espíritu Santo convenciéndote. ¿Sabes? En Juan 3 dice que si no eres nacido por el Espíritu, no puedes ser salvo. Quiere decir que todo nacido por el Espíritu llega a una comprensión real de que Él es el Hijo de Dios, aunque no sea una comprensión total, pero sí real y genuina, por lo cual decide seguirle y amarle. Hermanos, amigos, quizá tú has pasado mucho tiempo en la iglesia. Escuche y escuche y escuche. E intelectualmente puedas decir, pues allí dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo. La fe salvífica implica que tu corazón quede tan cautivado que digas, Él es mi Dios y he pecado contra Él. Si eso no ha sucedido, no puede nacer alguien si no es convencido por el Espíritu Santo. Bienaventurado eres, Simón, te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y ya vimos en Juan que es el Espíritu el que convence al hombre de pecado, de justicia y juicio. Es su labor. Notamos en estas frases que leímos aquí en Mateo que el resto no identificó al Hijo de Dios de manera correcta. Por eso es que el creyente tiene una actitud positiva y eficaz, hacia la palabra. Reaccionan ante la palabra del Evangelio, la aman y siguen al Señor. Ese grupo entonces, que es del Padre, del Hijo, que los conoce desde antes de la fundación del mundo en una relación de amor, ese grupo que es el mismo, que recibe con una actitud positiva la palabra de Dios. Pausa, pueden salir. Ahí está una cajita en el lado izquierdo, ahí están las cajita que está contigo. Perdón, hermano. Muy bien. Regresamos. ¿Ya se escucha bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vuelvo a hacer este énfasis. Es un grupo que el Padre, Dios, Jesús conoce. Son personas que reciben la palabra con una actitud positiva en el sentido de creerla, guardarla y entonces por ello vivir, creer, entregarse. Y es entonces que dice el verso 9 ahí en Juan, si regresa conmigo Juan 17, el Señor dice acerca entonces de ese grupo identificado ya. Dice ahí, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y luego dice todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado
en ellos. Debemos comprender que ese grupo de personas perfectamente identificado es ante el cual dice Jesús: yo intercedo exclusivamente al Padre a favor de ellos. De hecho, es muy claro el pasaje. Dice: yo no pido por nadie más, sino por ellos. Nadie más. Estos que hemos identificado, esos leales al Señor en ese momento preciso. Y a lo largo de la historia, esos leales al Señor porque son del Padre y obedecen a la Escritura, Jesús intercede exclusivamente a favor de ellos ante el Padre. Debemos entender algo. Bueno, y entonces el resto del mundo, la Escritura misma dice que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Todo lo que fue creado, Él lo sustenta. Él guarda a su vecino y a mi vecino. Él les provee lo necesario. Él a ti, aunque no le hayas conocido, Él te ha provisto y guardado. Porque debemos entender algo. La obediencia de Jesucristo en su sacrificio de expiación trajo beneficios a favor de todos los hombres redimidos, pero también de los reprobados. Y eso es a lo que se refiere 1 Timoteo. Nota lo que dice 1 Timoteo 4:10. Entonces, lo que no queremos decir es que Jesús se haya desatendido del resto de su creación. Pero esto es muy diferente. Ve lo que dice 1 Timoteo 4:10. ¿Listos? En su versión que tienen en sus manos y esperándose unos a otros, por favor lean 1 Timoteo 4:10, hermanos. Fuerte, ¿qué dice? Ok, este texto, tomándolo de manera bien general, ha llevado a una teología en la cual, como yo mencioné la semana anterior, se dice, ok, Él es el Salvador, dice este texto, de todos los hombres. Y ellos dicen, o hay quien dice, entonces hay personas que están en el infierno sin haber sabido que Jesús los salvó. Esta es una contradicción completamente. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, pero luego nota la frase final, especialmente de los que creen, o especialmente de los creyentes, como dice esta versión. ¿Cuál es el punto? Al morir en la cruz, ser sepultado y que ese fuera el plan redentor del Señor, que Cristo viniera y realizara esta labor, al ser muerto, sepultado y resucitar victorioso al tercer día, Jesucristo se convirtió en el Salvador de todos, pero de forma especial y específica de los creyentes. Ahora, no me estoy contradiciendo. Algunos beneficios para todos por causa de que Él es el Salvador. Por ejemplo, Él ha postergado el juicio de Dios. ¿Por qué razón el Señor, cuando Adán y Eva pecó, o vino el diluvio, o más adelante cuando tú quieras, el Señor no aniquiló absolutamente a todos y nos llevó al juicio para ser echados al lago que arde con fuego y azufre? Porque Él esperaba el preciso momento en que el Salvador viniera al mundo. Y no solo eso, sino que Él espera el preciso momento en que el Salvador salve a todos los suyos. En este sentido, hay un beneficio para toda la humanidad. El juicio es postergado y en este sentido, Jesús es Salvador de todos, favorecedor de todos, redimidos y reprobados. Otra cosa es oír también, un segundo aspecto, un beneficio, oír la oferta de salvación. Escuchar el Evangelio, decirle que Jesús murió, que si te arrepientes y vienes a sus pies, que si te entregas a Él y que lo escuche alguien que aborrece a Dios, es un beneficio de la gracia que el Señor está teniendo, porque Jesús es el Salvador de todos. No merecería nadie, ningún ser humano, escuchar ese mensaje de amor de Dios. No merecería nadie escucharlo. No somos dignos siquiera de escucharlo. Pero lo escuchamos. Otro beneficio para todos es disfrutar de la gracia a través de la iglesia en todo lugar.
la gente tiene la oportunidad de venir y estar. Tiene la oportunidad de acercarse y recibir bendición. Los esposos que han rechazado el Evangelio, pero que tienen esposas creyentes, dice la Escritura, que la bendición y los beneficios los alcanzan, aunque son incrédulos. Y muchos son beneficiados porque la iglesia del Señor está en esta tierra. Y todo eso porque Él es el Salvador de todos. Otro beneficio para todos es el matrimonio, que es un reflejo del amor de Cristo por su pueblo, lo dice Efesios capítulo 5. Cada matrimonio es un espejo que refleja cuánto Cristo amó a su pueblo. Y tienen el privilegio de vivir una vida en unión. ¡Qué bendición tan grande! Como dijo Spurgeon, creemos que por su sacrificio expiatorio, Cristo compró algunas cosas buenas para todos los hombres. Y todas las cosas buenas para algunos hombres, su pueblo. Beneficios para todos los hombres, pero todas las cosas buenas para solo algunos hombres. La intercesión es un beneficio, la intercesión de Cristo es un beneficio exclusivo de la redención particular de Jesús por los elegidos. Por eso dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. El Señor vive, permanece eternamente para interceder por nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, y cuando digo por nosotros me refiero por el creyente exclusivamente. Hebreos capítulo 7. Verso 24, y sígame ahí por favor, voy a leer al 26. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. Esta es una diferencia. Es una salvación permanente y eterna. Dice, para salvar para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Eternamente, perpetuamente, Cristo intercede solamente por su pueblo. Cuando caemos, cuando después de haber creído el Evangelio genuinamente, reconocemos que no somos perfectos, pero viene alguna falta, algún pecado que demuestra nuestra naturaleza pecaminosa y que por tanto éramos merecedores del infierno. Pero por cuanto hemos creído, el Señor Jesucristo está ante el Padre. Yo morí por Él. Yo pagué por Él. No por todos. Yo pagué por Él. Este es un beneficio de la redención particular por sus santos. Y Él al estar intercediendo a favor de ese grupo del que estamos hablando, el Señor interviene ante el Padre y le hace 3 peticiones. En las Escrituras hay 2 palabras para pedir que se utilizan, por lo menos en relación al Señor Jesucristo. Y regresa conmigo a Juan capítulo 17. Hay 2 palabras que se utilizan con el término o que significan pedir. Cuando tú oras o una persona ora, pedir. Y dice aquí que el diccionario, según el diccionario, que una es aiteo, que es una petición de un inferior hacia un superior. Y erotao, que es una petición de otro igual o en igualdad de circunstancias. Es decir, que cuando nosotros pedimos al Padre, estamos pidiendo porque somos inferiores. Pero cuando el Señor Jesucristo pide, dice que ruega, lo traducen las Biblias, es la palabra pedir, el Señor utiliza la palabra erotao. ¿Qué significa? Está pidiendo de uno igual a otro igual. Jesús no inferior al Padre. De un igual a otro igual. Está pidiendo al Padre.
El Señor siempre al hablar de que le pidió al Padre o voy a pedir al Padre o estas palabras, Él siempre utiliza este término, erotao, ya que el Hijo y el Padre están en igualdad de circunstancias. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Bien, ¿cuáles son las 3 peticiones de Jesucristo al Padre? Número 1, versículo 11, por favor, al versículo 13. ¿Listos? Ustedes lean fuerte. ¿Qué dice? Del 11 al 13. Adelante. ¿Cuál es la primera petición de Jesús al Padre? El Señor pide por la unidad de esos discípulos. Dice el versículo 11, la parte final, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. El Señor al estar orando, o al estar en esta oración, le pide al Padre por la unidad de sus discípulos. Literalmente se traduce esta frase, el para que sean uno, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Literalmente significa que permanezcan siendo uno. Habla de una cuestión permanente. Jesús, según el verso 12 y 13, dice, mientras yo estuve en la tierra, yo los guardé. Durante 2 o 3 años y medio, el Señor mantuvo a 12 personas completamente distintas e incluso opuestas, las mantuvo junto. Él fue lo que originó que se pudiera amalgamar esos componentes tan distintos. 12 hombres que tenían ideas completamente distintas y que tenían deseos completamente distintos. Y mientras Cristo estuvo allí como su paracleto, como su consolador y compañero, Él entonces propició que se pudieran mantener juntos en el sentido físico. Pero el Señor no solo pide que no se alejen el uno del otro, no está intercediendo por la unidad que solo se refiere a habitar un espacio en común. En realidad, ellos estaban juntos, pero no había unidad. Cuando Cristo es atrapado, ¿qué sucedió con el resto? Dice la Escritura que todos corrieron cada quien para su lugar. Allá vemos a Pedro tratando de infiltrarse, ¿verdad?, para ver qué estaba aconteciendo y fue descubierto. Vemos a Juan enfrente de la cruz y el resto, quién sabe dónde se fue, pero por lo menos a esconder fue lo que pasó. Estaban unidos, pero no había unidad. Jesús al pedir aquí, Jesús pide por una unicidad de espíritu. Una unicidad de parecer, de motivaciones. Unidad, como dijo él, que sí hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, así como nosotros somos uno. La voluntad es la misma de los 3. Las características de ellos son las mismas. Sus deseos, su amor, sus propósitos son los mismos. Es una sola voluntad. ¿Y sabes? El Padre concedió esta petición a su Hijo. Porque entonces el Padre otorgó el Espíritu Santo a cada uno de esos discípulos. Después de la venida de Cristo, después de la venida del Espíritu, cuando el Padre otorga el Espíritu Santo, voy a leer algunos pasajes. Son descritos, por ejemplo, en Hechos 2:44 y dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Sabes qué es bien diferente? Es bien diferente estar juntos y tener las cosas en común. Es muy distinto. Porque podemos estar bajo este techo, pero cada quien que se rasque con sus propias uñas. Como estaban los discípulos en un momento, el Señor oró para que hubiera un mismo ánimo. También en el verso 46 dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
O Hechos 4:32, cuando dice que la congregación, ya eran incontables, eran muchos, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. ¿Cómo puedes hacer que un grupo tan distinto, con contextos tan distintos, con deseos tan distintos, con planes tan distintos, motivaciones y entornos tan distintos, cómo puedes hacer que tengan un corazón y un alma? Esta es obra del Espíritu Santo habitando cada uno de ellos. La unidad de la iglesia es producto del Espíritu Santo, habitando cada corazón y obrando en nuestras vidas. Pero a su vez es una responsabilidad vital de cada creyente conservar y fortalecer dicha unidad. Como muchas verdades bíblicas, el Señor no solo dice, muy bien, yo lo voy a hacer, tú tómate un coco y échate a la hamaca. No. Yo tengo el poder para hacerlo, pero tú eres responsable de esto. Y nota por favor lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Tú eres responsable de guardar esta unidad dentro del pueblo de Dios. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues prisionero del Señor, él estaba encarcelado. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. El apóstol Pablo añoraba estar con sus hermanos. Él estaba en la cárcel, no podía estar con sus hermanos. Pero él añorando eso les dice, por favor te ruego que te comportes como es digno del llamado, de la salvación que te ha sido otorgada. ¿Cómo es esta manera de vivir? Vea el verso 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Este consejo no es para el mundo. No es para que soportes a tu vecino aunque lo debes soportar. No es para que te lleves bien con tu familiar aunque lo debes hacer. Está hablando de la iglesia. Sopórtense, ayúdense, con amor. Pero mira lo que dice el 3. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa es más fácil romper relaciones que establecer relaciones permanentes y duraderas. Es más fácil aislarme y no meterme con ciertos hermanos porque me caen gordos, porque no nos llevamos. Eso es más fácil, pero eso es muy cobarde. Dice, esfuérzate en tener una buena relación con el resto. Es lo contrario que explica en Santiago cuando dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Esta es una identificación de casi cada iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Les dice, ¿no es de tus pasiones? ¿Tus voluntades, tus anhelos, tus pensamientos? Y como quieres mantenerte en tus pensamientos, en tus deseos y motivaciones, no te esfuerzas en conservar la unidad que el Espíritu ha logrado por medio de la paz unos con los otros. ¿Sabes? Esta es la razón por la cual en Judas dice, mira, al hombre que cause divisiones, hombre o mujer, no importa, que siga causando divisiones dentro de la iglesia. Esto implica que después de haberle dicho las veces que son necesarias, haberle exhortado que eso está mal, y permanece en seguir marcando esta clase de divisiones dentro de la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Ponlo fuera de la iglesia, en otras palabras. ¿Por qué? Porque está yendo contra la obra del Espíritu Santo. Guardar en unidad. Si había una característica que identificaba, puedo decir yo, mi iglesia de donde vengo, era amor. Eran pocos, pero había unidad. Eran pocos y bien distintos, pero se amaban. ¿Y sabes qué? Eso se puede romper en cualquier momento. ¿Y sabes qué? Eso puede disolver la iglesia. ¿Y sabes qué? Por nuestra falta de esfuerzo a querer guardar la unidad del Espíritu, el Señor puede decir, muy bien, cada quien búsquele. Somos responsables de conservar y fortalecer dicha unidad. ¿Por qué, hermanos, no es más fácil, mejor romper? Porque
No te gusta ir y pedir perdón, ni a mí tampoco. No te gusta que si alguien viene y te dice, hermano, tu actitud y tus palabras pues me parecieron agresivas en este sentido, o opinaste algo que no es cierto, estás diciendo alguna mentira, eso no te gusta, no me gusta. Que alguien me diga, pero se requiere un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo para entonces hablarlo y estar receptivos, porque quizá tiene razón en lo que está diciendo, ya que yo tengo un corazón perverso. Y ese corazón perverso me engaña y me hace sentir que estoy bien. Y alguien tiene que venir a decírmelo. Pero quien tiene el Espíritu, y entonces sucede eso, el Espíritu le redarguye y sí, tiene razón. Quizá al principio me enoje, no es fácil. Pero entienda que tiene razón. Pero quien no tiene el Espíritu, los sensuales que dice Judas, que solo se manejan por los sentimientos, por el tacto, por la vista, por el paladar, cuando vienes y le dices algo, eso no es agradable y entonces van a rechazar automáticamente. Y siempre hay división. Siempre hay división. El Señor oró por nuestra unicidad en espíritu y alma y nos ha dado el Espíritu para que esto se logre. ¿Puede haber una iglesia grande que mantenga la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Puede haber una iglesia grande? Porque a veces pensamos esta idea, ¿no? Mientras seamos pequeños, estamos unidos. ¿Puede haber una iglesia grande? Ve Hechos. Era una multitud de más de 5,000 personas. Y dice que eran de un mismo sentir y un mismo parecer. No nos excusemos, por favor. No nos excusemos. El Señor ora por la unicidad de su pueblo, de sus discípulos. También ora para ser protegidos de Satanás y su imperio. Regrese conmigo a Juan, capítulo 17. Para ser protegidos. Mira lo que dice el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, dice esta versión. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren, hermanos, en el mundo, lo que hay en el mundo, sus preferencias, sus engaños, sus atracciones y sus antiprincipios, es un anti que se le puede poner a cualquier palabra, por eso se lo puse a esta, sus antiprincipios, porque los promueven como estos son principios, son valores. La aceptación, la unidad en el sentido de que, ¿cómo se le llama? Tolerancia, son antiprincipios y luego los tomamos como si fueran principios porque es un engaño. Pero todo esto que maneja el mundo, todos estos antiprincipios morales que tanto se promueven y defienden, son el resultado de la obra de Satanás engañando. Nota lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo describe la manera en que este mundo se desenvuelve? Y hermanos, en esto tenemos que alarmarnos, porque a veces queremos andar en este mismo sentido en el mundo. Y dice el versículo 2:1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esos delitos y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente como se mueve este mundo. ¿Y quién es el que promueve esto? Conforme, de acuerdo a, conforme al diseño de el príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es como es descrita cada persona. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y venimos con ese ímpetu, con ese impulso. Llegamos al cristianismo. Ahora venimos con ese ímpetu de satisfacer nuestros deseos de la carne y nuestros deseos de la mente. Entramos al cristianismo y se nos ofrece vida eterna y decimos, wow, vida eterna para seguir cumpliendo lo que a mí me gusta. Claro que quiero. Y sigue con ese ímpetu tratando de cumplir los deseos de su mente y de su carne. Pero dice el Señor, esto eras. Si realmente Cristo te topó en el camino, Cristo frenó ese ímpetu y te hizo saber, esa no es la forma en que debes vivir. No,
no es la vida eterna para poder hacer lo que a mí me satisface. Eso eras, ya no. Y éramos por naturaleza hijos de ira al andar en ese ímpetu, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó pasado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Todo ese ímpetu, toda esa manera en que el mundo se maneja es la obra de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Los genuinos discípulos de Jesús los describe como que aceptan la verdad, sus normas de Dios, viven en desacuerdo entonces automáticamente a los antiprincipios del mundo, y por esta causa Satanás y el mundo los odia. ¿Alguna vez nos vemos en la tentación, por ejemplo, si eres un trabajador en una empresa o donde sea, y decir, es que me corrieron y los demás me echaron tirria, o no sé cómo le digan aquí, ¿verdad? Y así, y les caí mal y me corrieron porque soy cristiano. Bueno, tienes que evaluar si fue por eso. ¿Por qué? ¿Sabes cómo surge el odio a los creyentes? Porque no vives de acuerdo a sus principios errados que el mundo vive. Porque en otras palabras, dice el Señor, es como si fueras una luz que se enciende en la oscuridad, y a todos los que aman la oscuridad les duelen los ojos y dicen, yo no quiero nada con esto, me cae gordo esta persona porque no hace lo que yo hago, no piensa como yo pienso, no decide como yo decido, no se viste como yo me visto, no actúa como yo actúo, no va a donde yo voy. Eso no me gusta porque me hace sentir más pecador. Y te odia. No, hermano, no les hagas fácil eso. No quieras ser aceptable a ellos. No fuiste llamado para ser de la misma corriente. Ya no eres del mundo, dijo el Señor Jesús. Yo ya lo saqué del mundo, ya no estás para caerles bien. Pero no porque en tú te falte amor, no porque a ti te falte compasión, no porque a ti te falte un testimonio puro delante de ellos, no porque no les ayudes, sino que ellos te van a odiar porque ven en ti a Cristo, y eso es repugnante ante el pecado. Ellos entonces los odiarán. 2 Timoteo 3:12, se lo saben los que ya pasaron por el discipulado, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, aquí hay una diferencia. Puedes vivir de manera que no tengas problemas. Este texto lo afirma o lo implica. ¿Sabes cómo puedes vivir de manera que no tengas problemas con este mundo? Vive como siempre has vivido. Pero si tú vives piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué implica esto? Que tú vivas en una actitud sujeta y obediente a lo que Él dice. Los principios de Dios se van a contraponer a los principios o antiprincipios de este mundo y te van a odiar. En alguna ocasión llamaba yo la camaleonina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el camaleón me ajusto aquí para caerles bien, me ajusto acá para caerles bien, me ajusto allá para caerles bien, a donde vayas haz lo que fueres. Aquí hacen esto, yo también participo. Acá hacen aquello, yo también lo voy a hacer. Aquí en la familia hacen así, yo lo voy a hacer. Soy muy amoroso, soy inclusivo. No, te estás engañando a ti mismo. Te quieres evitar problemas. Y eso no honra a Cristo. Eso no honra a Cristo. Deberíamos erradicar todo temor, porque aquí esta petición también fue respondida. Es verdad, vendrá ese odio, pero el Señor oró que nos guardara. Cuando Cristo estaba en la tierra y los discípulos estaban con Él, Jesucristo fue el foco del ataque de Satanás. Tú no puedes ver en toda la Escritura, mientras se narran los evangelios, que los engañadores, los enemigos, los líderes judíos fueran ante los discípulos y los comenzaran a perseguir y los quisieran matar a ellos. No, todo el foco era Cristo. De esa manera el Señor los guardó. Nota, por ejemplo, este pasaje en Lucas capítulo 12. Ve conmigo allá.
Lucas 12. Lucas 12:1, miren lo que dice. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Cuando pasamos por aquí predicando esta parte, la palabra que se utiliza, ¿sabes cuál es? Se apiñaban. Se apiñaban. Sí, uno sobre otro arriba. Tú imagínate, siendo de los 11 de Cristo, que de repente, sabiendo las intenciones de la mayoría de ellos, comienzas a ver una multitud que se empiezan a aplastar unos a otros para acercarte. Mira, si esa multitud simplemente es dejada a su libertad, los hubieran tragado literalmente. Y ellos al ver eso, el corazón de ellos seguramente se vio temeroso, porque nota lo que les dice el Señor enseguida. Lucas 12, sigo leyendo. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, los voltea y los ve y les dirige palabras amorosas y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de revelarse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sabes? En pocas palabras, el Señor le estaba dando la espalda, y, aunque, perdón la expresión, pero literalmente alacranes. Les da la espalda y les dice, miren, cuídense de la hipocresía. Estos parecen, pero no son. Y Él lo sabía, y quizá ellos lo percibían y tenían temor. ¿Qué va a pasar aquí? Pero en la soberanía del Señor, su poder, nadie por la espalda le hizo nada, en algún sentido, ¿no? Y entonces le sigue diciendo, verso 3, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, qué hermosas palabras, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer, y acuérdense a quién le está hablando, a sus discípulos, teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. No les está amenazando, te voy a echar al infierno. Le está diciendo, teme al que tiene el poder de hacerlo. ¿Quién es? Él. Témeme a mí, y no a esta multitud que está detrás y que te quiere tragar. Témeme a mí, yo soy quien tiene el poder. Y luego, sigue la lectura y dice el versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas o 2 blancas? Y sin embargo, ni uno de ellos, de los pajarillos, está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos numerados. Esto es bien interesante. No es contado solamente en el sentido de que tienes 1000 cabellos, sino que cada uno tiene un número y el Señor lo conoce. Esa es la perfección de Dios. Y luego dice, no teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Ahora, vaya conmigo ahí mismo, pero el verso 29, sigue el diálogo, Él les está enseñando, y luego llega el versículo 29. Ustedes pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados. El mundo así vive siempre. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas esas cosas, pero el Padre de ustedes, qué hermoso, sabe que necesitan estas cosas, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. El Señor proveerá lo que tú necesites para conservar la vida hasta el día en que vas a morir. Tenlo garantizado. Mira, si hoy me toca morir, gracias a Dios porque no me dio la Ferrari por la que estoy orando. No estoy orando por una Ferrari, pero por cosas que yo decía, Señor, yo necesito eso y me angustio porque no lo tengo y hoy voy a morir. Dice el Señor, no lo necesitabas. Ahora, aquí habla literalmente de cosas elementales para que sigas viviendo. Dice, yo te voy a dar lo que necesitas hasta el día en que te voy a tomar. Deja de preocuparte. Deja de estar en ansiosa inquietud. Como he dicho, esa frase que no me gusta, deja de perseguir la chuleta. Tú no la ganas, yo te la doy. No creas que tú la ganas. Haz lo que tienes que hacer, que yo soy tu proveedor. Ahora, en esto entonces les dice ahí, versículo 32, no tema, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino.
vendan sus posesiones, den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, no tengamos corazones avaros, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón y la polilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Si tú estás en ansiosa inquietud por una cosa, es ahí donde vas a estar pensando, donde van a estar tus motivaciones y se va a convertir en tu Dios funcional. Es lo que te va a hacer actuar. Y no Dios, el creador, sino tu Dios funcional. Ahora, nota cuando el Señor les está diciendo, no temas, manada pequeña. Pregunta, ¿quién puede guardarse a sí mismo mejor que lo que el Dios Santo puede hacerlo? ¿Quién? Es verdad que usamos una frase muy común al decir, hermano, cuídate. Bueno, creo que eso es muy poco eficiente. Dios es el que debe guardar y es lo que pedía el Señor, guárdalos del mal. Él nos llama a una fidelidad y lealtad absoluta. El Señor oró, Señor, guárdalos. Y ahora nos dice, tú sé fiel. ¿Y hasta dónde? Apocalipsis 2:10, por favor. Apocalipsis 2:10. Muy bien. Dice ahí, no temas lo que estás por sufrir. ¿A quién le está escribiendo esto? Bueno, le está escribiendo a una iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Una iglesia. Y le dice, no temas porque no vas a sufrir. ¿Eso dice? No. No temas lo que vas a sufrir. Hermano, si es por el COVID, si es por arrollamiento, si es por un infarto, si es por cáncer, si es por un tumulto que aborrezca al Señor, si es porque sea el medio que el Señor va a permitir que un día lleguemos a su gloria con la muerte, dice el Señor, no temas. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Y si tienes que pasar a través de ello, no temas. Yo soy fiel. Pero ¿sabes que nosotros traducimos fidelidad con beneficios terrenales? Lo fiel para mí es no enfermarme y decir, Dios es fiel. Lo fiel para mí es no morirme y que pase un auto y ¡pum! ¡Ay, casi Dios es fiel! Y todo lo relacionamos con lo terrenal. Dios es fiel y las promesas que te ha dado en su Hijo Jesucristo se llevarán a cabo por la eternidad. Nada va a ser cambiado. Tienes la relación eterna con Dios y estarás en su gloria y lo contemplarás y aprenderás de Él por la eternidad y disfrutarás la eternidad. Yo soy fiel, no importa lo que vas a pasar. No temas. Pero relacionamos la fidelidad de Dios con los acontecimientos terrenales. Claro que ahí también se ve la fidelidad de Dios, pero tú vas a morir y yo también. Y cuando eso pase, nota, versículo, no he terminado de leer el texto, ¿verdad? Dice, no temas lo que vas a sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. ¿Qué me demanda el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes? Esta es otra característica. Los creyentes mueren bien. Los creyentes mueren bien. En su último aliento, mueren bien. Pero quienes se aferran a la cama, quienes se aferran al que está al lado y quieren que lo salve, hay algún problema en su corazón. No hay un Espíritu Santo quizá que está allí dándole ese confort, ese paracleto que el Señor prometió que estaría a mi lado en cada momento difícil, no está, y estamos agarrados de la cama y de que no nos dejen ir. Los cristianos mueren bien. Ahora, cuando llega el momento de la muerte, no fue un fracaso, que a Dios se le chispó, se equivocó, le falló. En realidad es la consumación del triunfo, porque es el medio para nuestra glorificación eterna al lado de nuestro Dios Santo. Lo que venga hasta la muerte debe ser fiel, porque el Padre respondió positivamente a Cristo, yo los voy a guardar del mal. Yo te voy a guardar del malo.
Y termino con esto, sé que ya estamos en tiempo, pero una tercera petición. Que el Padre nos proveyera un medio santificador. Dice en el versículo 17, en la oración del Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. La santificación es el acto por el cual una persona es cambiada en condición y posición para ser entonces ahora de uso exclusivo para Dios. Eso es ser santo. Una persona de uso exclusivo para Dios. Ahora, la verdad del Evangelio que los discípulos habían creído, los había hecho santos, es decir, apartados para Dios. De esa forma, todo creyente en el Evangelio es cambiado de posición porque ahora le perteneces a Dios, como dice Tito capítulo 2, versículo 14, que Él ha hecho para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Le pertenecemos por su gracia. Pero la santificación no solo es un cambio de posición, ahora le pertenezco y antes no, sino también es un cambio de condición. Este cambio de condición, esta necesidad de un medio santificador es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Es un cambio de condición. ¿Amas lo que Dios ama? ¿Aborreces lo que Él aborrece? Y ese es el efecto de la palabra de Dios al ser entendida y practicada por el discípulo de Jesús. El Señor Jesucristo les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el verso 31 les dice a esos que supuestamente le seguían o que creían en Él, les dice, mira, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando una persona permanece siguiendo al Señor, es decir, leal como hemos visto, es una evidencia de que genuinamente en el ahora es un verdadero discípulo del Señor, creyente del Señor. Pero la libertad, dice aquí, de la esclavitud del pecado, se produce al creer la verdad y permanecer en ella. Nota, por favor, para concluir, Colosenses capítulo 3. Ve conmigo ese pasaje. Colosenses capítulo 3. A través de la verdad, somos liberados de la esclavitud del pecado. Y dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Le está hablando a la iglesia. Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y lean ustedes el 17 en la versión que tienen en sus manos fuerte. ¿Qué dice? Mira, puedes decir, ok, todo lo voy a hacer para el nombre del Señor Jesús. Ay, voy a ser burdo, pero voy a matar en el nombre del Señor Jesús. Pero lo estoy haciendo en su nombre. Voy a mentir para la gloria de Dios. Poner cualquier cosa con el calificativo para el nombre de Cristo. Porque dice ahí, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Pero es que estamos aislando el pasaje. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Sabes qué significa morar? Se refiere a alguien que gobierna la vida de esa persona. No dice que sepas muchos textos. Impresionante, los judíos se saben pasajes enteros de la Escritura literalmente y no, yo no. Ellos sí. Eso no es que more la palabra de Cristo en abundancia. Quiere decir que quien gobierne tus decisiones, pensamientos, determinaciones, sea la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora, conduce, habita, gobierna tu vida de manera abundante, entonces esto te conduce a vivir en sabiduría de Dios. Y entonces, así como dice el verso 17, todo lo que hagáis sea para el Señor. No puedes llegar a este punto si la palabra de Cristo no mora y gobierna tu vida. No es posible.
Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura lo siguiente: no te conformes a este mundo. Es decir, no te amoldes a como ellos hacen las cosas, no tomes la misma forma. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una realidad. ¿Cómo yo puedo ser cambiado? El Señor oró por un medio santificador. Santifícalos en tu verdad. La verdad, la palabra, renueva nuestra mentalidad. Entender nuestra identidad nueva y eterna con Cristo. Entender los medios de gracia a nuestro favor provistos para poder obedecerle, nos hace apreciar su voluntad como aquello que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabes? Esto es llegar al punto de decir, lo que Dios hizo, hace y dice es lo mejor. Contrario a esa resistencia de decir, no, es que yo sé lo que Dios dice, pero yo quiero hacer esto. Yo sé que el Señor dice eso, pero me voy a esforzar y ojalá y Dios me dé chance y todo esto lo pueda hacer. Cuando tú permites que la palabra de Cristo transforme tu manera de pensar, entonces apreciarás la palabra como buena, agradable y perfecta. Y entonces nuestra conducta cambia, ya que nuestros valores han cambiado. Ya no nos adaptaremos, conformaremos o amoldaremos a la forma antigua, pero esto solo es a través de la verdad que nos santifica cuando mora en nosotros. El Señor intercedió ante el Padre por sus discípulos. Identifica a su pueblo como los que le pertenecen y son obedientes a su palabra, y exclusivamente aboga a favor de ellos porque ellos están en su corazón. Estas 3 peticiones que hoy hemos visto han sido contestadas por el Padre de forma abundante y absoluta, uniendo a su pueblo en un mismo corazón por el Espíritu, guardándonos siempre contra Satanás y su imperio, y proveyéndonos a través de su palabra el medio para que nuestra condición sea transformada en esta tierra y seamos un pueblo realmente santo. Gracias, Señor, por haber orado por nosotros. Gracias por haber orado por tus discípulos e interceder diariamente a favor nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos santifica. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en tu corazón. Gracias, mi Dios, porque hemos atendido a tu evangelio y queremos y amamos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú intercedes constantemente a favor nuestro. Porque, Señor, tú eres el que nos da esa capacidad de estar unidos por tu Espíritu Santo. Tú, Señor, eres el que nos guarda del mal. Ni cuenta nos damos, la verdad, no solo de los riesgos físicos, sino del odio que tiene Satanás contra tu iglesia. A veces ni cuenta nos damos, pero aun cuando nos demos cuenta, estamos en tu mano y tenemos que tener temor y reverencia a ti y no a este mundo. Gracias por guardarnos. Y Señor, gracias por darnos tu palabra para ser transformados. Que no solo seamos transformados en posición, sino que ese cambio en posición se muestre en cambio de condición. Mi Dios, solo tu Espíritu puede convencer cada corazón. Obra en cada persona que está sentado en una silla, que está bajo este techo. Que tu Espíritu sea el quien les convenza, Padre. Te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.